Ahora presentando Conexión Regional de las emisoras de la cadena radial La Libertad y diariolalibertad.com. Origina Radio Libertad 600 en la banda AM y Ondas del Caribe Online. Noticias con Libertad, el noticiero de la región Caribe. Dirige Luz Marina Esper Fayad. Muy buenos días a quienes se conectan este 16 de septiembre a Noticias con Libertad. Soy Antonio Osorio y estos son los principales titulares del día de hoy. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó suspender provisionalmente el nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad. Desde el Congreso de la República continúan los llamados para que la Comisión Séptima discuta la reforma a la salud. En la SAE denuncian aumento de reclamantes de tierras en Colombia. La precandidata presidencial por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se defendió de los señalamientos lanzados por la viuda de Miguel Uribe Turbay. Desde el Pacto Histórico aseguraron que la crisis del sistema de salud en Colombia viene de gobiernos anteriores. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó suspender provisionalmente el nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad, esto al aceptar una denuncia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó suspender provisionalmente el nombramiento de Juan Carlos Florián Silva como ministro de Igualdad al aceptar para su estudio una demanda en contra de este. Según el demandante, el nombramiento de Florián Silva produce un perjuicio inminente, grave e irreparable para los derechos fundamentales de las mujeres. Lo anterior, pues, consolida una designación contraria al mandato de paridad establecido en la Ley 2424 de 2024. Frente a ello, el demandante aseguró que la permanencia en el cargo de una persona designada en abierta contravención a la cuota de género priva a las mujeres de ocupar un espacio que les corresponde por mandato legal. Además, indicó que el nombramiento envía un mensaje institucional que normaliza la elusión de esta obligación, debilitando la eficacia de las acciones afirmativas y minando la confianza en el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de igualdad de género. Precisamente sobre este tema se pronunció el líder político César Lorduy Maldonado en este nuevo espacio Apuntes de Lorduy. Un debate se venía realizando en Colombia a raíz del nombramiento del señor Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad y quien posteriormente se autodenominó, se autonombró, se autodesignó marica para los efectos del cumplimiento de la ley de cuotas. Es necesario recordar que en Colombia existe la ley 2424 y en la misma se establece que todos los cargos de alta dirección del Estado, igual que en decisiones de orden territorial, se debe cumplir con el principio de paridad en el sentido de que sean 50% hombres y 50% mujeres. Esa decisión de haber nombrado al señor Florián como ministro de Igualdad ha sido suspendida en el día de ayer por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien por fortuna ha tomado la decisión, entre otras, basado en una sentencia de la Corte Constitucional que avaló la Ley 2424. Con base en esa decisión, no solamente se suspendió ese nombramiento, sino que además se dejó claro que cuando la ley se refiere a mujeres, se refiere a personas con características físicas y anatómicas, cromosómicas y genitales que corresponden al sexo femenino. Así que el hombre, cualquiera que sea la autodenominación o autopercepción que él pueda darse, para los efectos del cumplimiento de la ley de cuotas, solamente se debe considerar mujeres desde el punto de vista de su sexo, es decir, sexo femenino. Por fortuna, llegó esa decisión del tribunal que establece fundamentalmente que no se cumplió la ley de cuotas. El señor Florián, como ministro de la Igualdad, debe dejar el cargo una vez quede ejecutoriada la medida y así de esa manera se cumple con la ley de paridad que por lo menos para cargos directivos el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la está haciendo cumplir, decisión que celebramos.
La suspensión del nombramiento también generó reacciones en el Congreso. Particularmente se refirió a este tema la congresista por la Alianza Verde y autora de la Ley de Paridad, Katy Jubinao. Como autora de la Ley de Paridad en Colombia y como una de las demandantes de la designación ilegal de Juan Carlos Florián en el Ministerio de la Igualdad, celebro profundamente para todas las mujeres que estamos en política la decisión que acaba de tomar el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de dictar una medida cautelar de suspensión de esta designación. Como lo habíamos advertido desde el principio, lo que hace el gobierno de Gustavo Petro al designar a Florián es una burla y es torcerle el pescuezo a la Ley de Paridad con una acrobacia hermenéutica que vacía de contenido la ley que aprobamos las mujeres aquí en el Congreso. Es tan absurdo lo que intentan hacer que bastaría con que mañana todos los hombres del gabinete del gobierno de Gustavo Petro se declararan no binarios o de género fluido o mujeres para sencillamente poder ocupar los espacios que a nosotras nos han sido despojados históricamente y que justamente la Ley de Paridad busca reparar. Pero además Florián hace una instrumentalización burda de la lucha de la población LGBTIQ+, al caricaturizar la identidad de género para disfrazar de legalidad lo que no es más que una usurpación simbólica, jurídica, política y ética. A Florián hay que decirle que identidad no es lo mismo que paridad y que ser mujer no es un disfraz ni un acto performativo para usurpar derechos que hoy la ley no les permite. Y esto no se acaba aquí. Iremos hasta las últimas consecuencias para que el tribunal anule de fondo lo que a todas luces es un nombramiento antiético e ilegal. Que le quede claro a Juan Carlos Florián y al presidente Petro que las mujeres no nos vamos a dejar robar los espacios que tanto nos ha costado ocupar. En otras noticias, el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, hizo una invitación a los colombianos para que estén atentos a todo lo que se genera alrededor del sistema pensional. Con el sistema pensional nos jugamos el ahorro de los trabajadores, las futuras pensiones y el ahorro de Colombia. Esa masa de ahorro de los trabajadores que hoy ronda alrededor de 80.000 millones de dólares es un gran seguro para los trabajadores. Ahí están sus pensiones. Estimula mucho el ahorro y es un factor que protege la economía colombiana. El congresista Fabián Díaz Plata le solicitó a la Comisión Séptima del Senado discutir lo más pronto posible la reforma a la salud, uno de los proyectos más importantes del gobierno. Se han agotado los espacios de mesas de trabajo, de debates, de control político. Demos el debate. Ya están radicadas las ponencias. De nuestra parte, hay una propuesta sobre esta iniciativa de ley que, insisto, es urgente. Ya si la comisión, como lo hemos visto antes, decide que se debe archivar, pues es nuestra obligación advertir que vamos a apelar. Y bueno, que sea entonces otra comisión constitucional la que adelante un debate que debería desarrollarse en la Comisión Séptima del Senado. Así como lo insistimos en la reforma laboral, que debería haber sido la comisión la que sacara adelante esa iniciativa. No se pudo. Apelamos, se llevó a otra comisión. Hoy es una realidad. Hoy tenemos una reforma laboral que lamentablemente esta comisión tenía que haber sido protagonista, tenía que haber hecho las modificaciones, los ajustes necesarios, porque es que, ahí sí, perdónenme, el gobierno propone y el Congreso dispone. Y es que a ustedes, ¿quién les dijo que una ley sale tal cual como se radica? No, es que acá nosotros tenemos la capacidad de modificar, agregar, eliminar, proponer. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué tenemos que archivar y que entonces otros hagan el trabajo de nosotros en otra comisión? No, aquí podemos nosotros presentar una ponencia, discutirla, modificarla, ajustarla, buscar consensos. Se debe adelantar la discusión. Si no se hace, será otra comisión entonces, nosotros apelaremos. Pero si asumimos el reto, si asumimos nosotros nuestra responsabilidad histórica de hacer cambios en un sistema de salud que se necesita. Ay, no es un cambio para el gobierno. ¿Cuál gobierno? Un gobierno que ya va de salida. ¿Ustedes piensan que esto es un cambio, una reforma que se hace para un gobierno que ya va de salida? Quien va a terminar aplicando será el siguiente gobierno.
Es por eso que cuando nosotros hablamos de discutir, de modificar, de llegar a consensos, de avanzar, no lo estamos diciendo por un gobierno que va de salida. Lo estamos diciendo es por los pacientes, por un sistema que se cae a pedazos no hoy, un sistema que requiere modificaciones no hoy, un sistema que debemos nosotros buscar no por un gobierno, no por unas EPS que se la han llevado todas, billones, ahí están los reportes, ahí están los hallazgos fiscales, ahí están las condenas, billones es lo que se han robado, se han embolsillado, eso sí, se la han comido todita a costa de la muerte, porque cada peso que se han robado, que se han llevado a sus bolsillos son pacientes que no recibieron atención. Entonces, aquí lo que tenemos que poner por encima de todo son a esos pacientes, al país, a los trabajadores de la salud, a los héroes sin capa, que en pandemia los ponderaban, héroes también sin sueldo, héroes también sin sus derechos laborales tercerizados. Desde el Pacto Histórico, el congresista Alejandro Ocampo nuevamente hizo énfasis en la necesidad de que en el país se avance en la regulación y legalización de las drogas, esto para luchar contra los grupos ilegales. Colombia no necesita una certificación de drogas. Colombia necesita avanzar en la legalización y regularización de las drogas. La discusión aquí no es si Colombia está haciendo una lucha o no de arrancar unas matas de coca. La discusión en el mundo hoy es si regulamos o no el consumo y el negocio de la cocaína en el mundo. La gente que consume cocaína no va a desaparecer, por el contrario, ha seguido en aumento. Pero al mantenerla en la ilegalidad, lo que permitimos es que cada día haya un cartel nuevo. Y tanto América Latina como Estados Unidos, Europa tienen carteles que crean el negocio de la droga, que controlan el dinero, que controlan territorios, que generan muertes. Hoy hay una oportunidad. La DEA no ha declarado como su principal enemigo a la cocaína. La DEA ha declarado como su principal enemigo el fentanilo y otras sustancias que están generando más muertes que la cocaína. Hoy varios estudios, varios procesos muestran cómo se puede regular y tener uso responsable de las drogas. Ojalá nadie tuviera que consumir drogas, ojalá nadie esté en el comercio, en el mundo de las drogas, pero hoy existe. Y nos tapamos los ojos o abrimos la realidad a una nueva oportunidad. Hay que insistir con Estados Unidos. Invito al gobierno nacional, a nuestra canciller, a nuestro embajador, a poner la discusión. No es de certificación el problema. El problema es a Colombia lo desertifican o no. El problema es regular el negocio de las drogas, es acabar con el narcotráfico. Ese debe ser el nuevo discurso. La lucha contra las drogas fracasó. No han podido acabarla. Les quitémoselas a las mafias, acabemos la violencia, cobremos impuestos, vendamos posibilidades responsables a los ciudadanos que no se mueran de sobredosis, que hayan tratamientos serios, hagámoslo de una manera inteligente. La presidenta de la SAE, Amelia Pérez, reveló que ya son 11 las denuncias que han radicado ante la Fiscalía General de la Nación por amenazas en contra de reclamantes de tierras. Es necesario señalar que ya van 11 casos de personas o de grupos que han sido amenazados por recuperar sus predios, por regresar a sus tierras. Estos predios de la SAE, que son necesariamente de economías ilícitas y que a través de estas entregas estamos intentando regresar a la licitud. Requerimos y exigimos de las autoridades respectivas, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, la misma policía, ejército, todos los entes de control, Contraloría, y pedimos la intervención necesaria de la Procuraduría para que estos hechos no queden en impunidad. Lamentablemente, no obstante las denuncias que se han hecho en departamentos como en Bolívar, en Sucre, en Córdoba, en el Valle, no hemos obtenido respuesta. No queremos que regrese la violencia de los años 80 y 90 y que se vuelvan a dar los desplazamientos de quienes tienen derecho a sus tierras.
porque no vamos a permitir que nos afecten la reforma agraria. La SAE va a continuar entregando estos predios a la ANT y no vamos a parar por nada. Vamos a continuar entregándole a los campesinos, a los indígenas, a los afros, la tierra que es de ellos y les corresponde. La precandidata presidencial por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, le salió al paso a las afirmaciones de la viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, quien la señaló de supuestas amenazas. Con todo respeto y sentimiento de solidaridad por la señora María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, me permito aclarar a la ciudadanía que, en efecto, cuando me acerqué a saludarla, llevaba un micrófono adherido a mi camisa, como habitualmente lo hago para atender a los medios, de forma permanente en comisión y plenario, pues había realizado una grabación previamente. En medio del dolor por la partida de Miguel Uribe, asistí al Capitolio por consideración y respeto. Estoy muy extrañada porque ella fue muy amable conmigo por estar atenta a la situación de Miguel. Quiero reiterar con total transparencia que ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí. Miguel y yo competíamos, teníamos una emulación, compartíamos principios fundamentales. También había discrepancias y con profundo dolor por el atentado, fui solamente a saludar a su señora y a su familia. Colombia me conoce y sabe que mi compromiso está en trabajar con honestidad por el país. El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, advirtió lo que considera es la pérdida de la favorabilidad de la democracia en distintos países. La democracia en el mundo no pasa por su mejor momento. Los últimos estudios sobre democracia dan cuenta de pérdida de favorabilidad en el planeta frente a la democracia. No obstante, entre todos tenemos que entender primero que la democracia no es el gobierno de las mayorías, sino libertad e igualdad para todos. Que hay que hablar de democracia inclusiva que resuelva muchas de las necesidades básicas de la población. Entre todos tenemos que trabajar para fortalecerla, porque es la posibilidad de expresar los derechos políticos y las libertades, y es una responsabilidad de cualquier Estado democrático. Hoy, el Día de la Democracia, tenemos que contribuir a hacerla fuerte, a defender con determinación el Estado social de derecho y a entender que es la manera de expresar la libertad, de ganar mayores conquistas. Y continúa el debate alrededor de la crisis del sistema de salud. Desde el Pacto Histórico, la congresista Támara Argote señaló que la crisis que vive actualmente el sistema viene de gobiernos anteriores. La caja de Pandora, o en este caso la caja de los negocios privados del sistema de salud, duró durante años cerrada para proteger ese negocio privado. En el 2023 la Contraloría reveló que las 26 EPS acumulaban deudas por más de 25 billones de pesos, 11 billones de pesos con hospitales y clínicas, y alrededor de 13 o 14 billones con las reservas técnicas que nunca fueron garantizadas. Un año después, al exigir los reportes reales más transparentes, la deuda registrada subió a 32 o 33 billones de pesos. Eso no ha pasado porque se hayan generado durante este periodo, sino porque los gobiernos anteriores ocultaron y maquillaron todos estos balances. Por ejemplo, la EPS, que pasó de 6.7 billones en el 2023 a 9.2 billones en el 2024, tiene un aumento de 37% que refleja las facturas que antes no fueron reconocidas, no un nuevo gasto durante este gobierno. Durante los últimos 25 años, 117 EPS fueron liquidadas bajo los gobiernos anteriores, 78 con Andrés Pastrana, por ejemplo. Esto demuestra que la crisis es estructural, es histórica. Este modelo permitió a los privados enriquecerse con recursos públicos mientras los hospitales y médicos quedaban desfinanciados. Hoy la diferencia es que por primera vez un gobierno se ha comprometido y se atreve a mostrar la magnitud del desastre y a poner orden. La transparencia puede incomodarle a quienes se beneficiaron de este modelo que ha venido gobernando durante décadas. Pero tenemos que construir un sistema de salud justo, sostenible y transparente. Y se continúan conociendo las posiciones de los diferentes precandidatos presidenciales. En las últimas horas, Abelardo de las Priella aseguró que en su eventual gobierno, el Departamento de Planeación tendría un espacio para la descentralización en las regiones. ¿Cómo vas a hacer tú para que las regiones se sientan representadas? Para empezar, quiero que sepa que yo soy provinciano también. O sea, yo soy un hombre de la provincia.
Yo entiendo el trabajo que pasa la provincia por el centralismo bogotano. Te respondo tu pregunta con lo siguiente. En mi gobierno, el Departamento Nacional de Planeación se va a llamar Departamento Nacional de Planeación y Descentralización, que es la puerta de entrada a la regionalización que contempla nuestra Constitución Nacional. Yo creo en eso, lo voy a defender y lo voy a hacer, porque yo todos los sueños que he tenido en mi vida los he materializado. Yo soy un soñador, pero lo hago, pero los cumplo. El exministro de Salud Alejandro Gaviria catalogó como un desastre las intervenciones que ha adelantado el gobierno Petro a diferentes EPS. Las intervenciones del gobierno a algunas EPS han sido inconvenientes, un desastre. El ministro de Salud, por supuesto, dice lo contrario, afirma que estas intervenciones nada tienen que ver con la crisis de la salud. Sin embargo, el informe sobre la nueva EPS de la Contraloría, conocido esta semana, es devastador. Muestra, por ejemplo, que durante el último año y medio, esto es durante el periodo de la intervención, la deuda acumulada creció de manera sustancial y alcanzó los 21 billones de pesos. Dice la Contraloría que la intervención de la nueva EPS está poniendo en riesgo la estabilidad financiera, no solamente de esta EPS, sino de todo el sistema de salud. Todo esto se ha traducido, por supuesto, en mayores problemas de acceso a la salud y en particular en mayores problemas en la entrega de medicamentos. Para completar el panorama, esta semana también se conocieron los datos sobre la intervención de la EPS Sanitas y muestran lo mismo, más deudas, más problemas de atención, más dificultades financieras. Con todo, esta evidencia muestra que el manejo estatal de la salud no funciona. Ahora el gobierno quiere generalizarlo con la reforma a la salud. Ojalá el Congreso de Colombia actúe con responsabilidad. En juego está la vida y la salud de los colombianos. Y en el Parlamento Europeo, Vox votó a favor de que se declare al Cartel de los Soles como un grupo terrorista. ¿Cómo les parece? Empezamos por la proposición no de ley para la inclusión del Cártel de los Soles en el listado de organizaciones terroristas de la Unión Europea, presentada por el Grupo Parlamentario Vox y a la que se incorporan las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? 20. ¿Votos en contra? No habiendo abstenciones, queda en consecuencia aprobado este texto con 20 votos a favor y 13 votos en contra. Bien, y con esta información llegamos al final de esta nueva emisión de Noticias con Libertad. Recuerde seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y estar aquí día a día con nosotros en el informativo del Caribe y Colombia. Ahora presentando conexión regional de las emisoras de la cadena radial La Libertad y diariolalibertad.com. Origina Radio Libertad 600 en la banda AM y Ondas del Caribe Online. Noticias con Libertad, el noticiero de la región Caribe. Dirige Luz Marina Esper Fallado.